Hay tierras que los ojos modernos ven como desiertos sin valor, pero que los corazones antiguos conocen como tesoros, esperando el momento justo para revelarse. Don Eladio Gutiérrez tenía 70 años, y cada arruga en su rostro curtido contaba la historia de 7 décadas bajo el sol implacable de Sonora. Su terreno de 50 hectáreas era árido, rocoso, aparentemente inútil para cualquiera que lo mirara con prisa. Pero para don Eladio era más que tierra. Era el sudor de su padre, las oraciones de su abuelo, la memoria de generaciones que habían sobrevivido en ese paisaje hostil con dignidad y trabajo duro. Su familia no veía lo mismo. Para su hijo Rodrigo, que vivía en Hermosillo con empleo estable y sueños urbanos, ese terreno era una carga que ataba al viejo a una vida de pobreza innecesaria. «Papá, esa tierra solo te da problemas», le decía cada vez que lo visitaba, mirando con desprecio las cabras flacas y las cercas remendadas. «Véndela, ven a vivir con nosotros. Descansa por una vez en tu vida». Pero don Eladio siempre negaba con la cabeza, sus ojos mirando hacia el horizonte, donde el desierto se encontraba con el cielo en una línea perfectly recta. Todo cambió el día que Ricardo Funes llegó en su BMW negra, levantando nubes de polvo en el camino de tierra. Vestía traje italiano que debía costar más que lo que don Eladio ganaba en un año, y llevaba lentes de sol caros que reflejaban el desierto como si fuera algo que merecía ser ocultado. Se presentó con sonrisa profesional y palabras pulidas, pero había desprecio apenas disimulado en cada gesto. Ofreció una suma ridícula por las 50 hectáreas, una cantidad que no alcanzaría ni para comprar un departamento pequeño en la ciudad. Cuando don Eladio rechazó la oferta con educación firme, Ricardo Funes soltó una risa condescendiente que cortaba como navaja. Se quitó los lentes y miró al anciano directo a los ojos con crueldad calculada. «Seamos honestos, don Eladio. Tu terreno no vale nada. Es puro desierto. Ni agua tiene, ni futuro. Te estoy haciendo un favor ofreciéndote algo por esto». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del desierto, y aunque don Eladio mantuvo su compostura, algo se rompió dentro de él ese día. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que bajo esas piedras inútiles descansaba un tesoro que cambiaría todo, un depósito masivo de litio valorado en millones de dólares. Ricardo Funes lo sabía desde hace meses, armado con reportes geológicos, secretos que había ocultado cuidadosamente. Su plan era robar la tierra por centavos y venderla por fortunas. Pero subestimó algo crucial: la terquedad de un viejo campesino y la astucia de una nieta que no se dejaría engañar. Esta es la historia de cómo don Eladio Gutiérrez transformó humillación en triunfo, probando que a veces el karma no es metafísico, sino perfectamente tangible. Mientras escuchan desde sus hogares, tal vez en Chihuahua, en Sinaloa, en cualquier rincón donde esta historia llegue, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañan y a qué hora están escuchando esta lección de dignidad y justicia. El desierto de Sonora no perdona debilidades. Con temperaturas que superan los 40 grados en verano y noches heladas en invierno, solo los más resistentes sobreviven en ese paisaje de cactus gigantes y tierra sedienta. Don Eladio había nacido en ese terreno, criado por un padre que le enseñó que la tierra no se abandona, aunque el cielo se niegue a llorar. Durante 70 años había visto sequías, tormentas de arena y años buenos que apenas alcanzaban para subsistir. Sus 50 hectáreas estaban en la zona conocida como el Llano Seco, un área que otros rancheros habían abandonado décadas atrás buscando tierras más generosas. Pero la familia Gutiérrez había permanecido generación tras generación por terquedad o fe. Nadie estaba seguro.
Don Eladio criaba cabras que sobrevivían comiendo arbustos espinosos, reparaba cercas con alambre reciclado y vivía en una casa modesta de adobe que se mantenía fresca en el calor infernal del verano. Su hijo Rodrigo visitaba cada mes con la misma conversación. A sus 45 años, trabajaba como contador en Hermosillo y había construido una vida urbana cómoda que le avergonzaba contrastar con la pobreza digna de su padre. «Papá, ya no tienes edad para estar aquí solo», insistía durante cada visita. «La casa de la ciudad tiene un cuarto extra. Puedes ver a tus nietos todos los días. Sofía pregunta por ti constantemente», pero don Eladio siempre respondía lo mismo. «Mijo, el día que deje esta tierra será el día que me entierren en ella». Sofía Márquez, la nieta de don Eladio, era diferente a su padre. Aunque también vivía en la ciudad, había estudiado Derecho Agrario específicamente porque las historias de su abuelo sobre despojos de tierras la habían marcado desde niña. A sus 28 años, era abogada en un bufete respetable, pero mantenía conexión profunda con sus raíces. Visitaba a su abuelo cada 2 semanas, trayéndole medicinas y provisiones, pero más importante, escuchando sus historias sobre la tierra y la familia. La llegada de Ricardo Funes no fue casualidad, sino resultado de meses de investigación meticulosa. Su empresa, Desarrollos Funes, había contratado discretamente a geólogos que recorrieron el llano seco durante el año anterior, disfrazados como topógrafos trabajando en proyectos de conservación del gobierno. Don Eladio los había visto varias veces, incluso les había dado agua cuando pasaban cerca de su propiedad, sin sospechar que estaban evaluando la riqueza mineral bajo sus pies. Los reportes que recibió Funes fueron extraordinarios. El terreno de don Eladio contenía uno de los depósitos de litio más ricos de la región, un metal crucial para baterías de vehículos eléctricos que estaba transformándose en el oro blanco del siglo XXI. Las estimaciones conservadoras valuaban los derechos de extracción en millones de dólares. Funes, con conexiones políticas y financieras poderosas, vio la oportunidad perfecta: comprar barato a un anciano ignorante antes de que alguien más descubriera el secreto. Su estrategia fue cuidadosamente diseñada. Primero, se acercó solo, sin mencionar su empresa real ni sus intenciones. Se presentó como un desarrollador inmobiliario, buscando tierras para un proyecto turístico ecológico. La oferta inicial fue deliberadamente insultante: 200,000 pesos por 50 hectáreas. Era una cantidad que sonaba grande para alguien acostumbrado a vivir con poco, pero era ridícula comparada con el valor real de la tierra. Cuando don Eladio rechazó la oferta, Funes no mostró frustración, sino que activó la siguiente fase de su plan. Contactó a Rodrigo, el hijo de don Eladio, en su oficina en Hermosillo. La reunión fue cordial pero manipuladora. «Su padre es un hombre orgulloso», dijo Funes con falsa empatía. «Pero la realidad es que esa tierra no tiene futuro. Usted, como hijo responsable, debería ayudarlo a tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde y él termine sin nada». Rodrigo, agobiado por preocupaciones genuinas sobre la salud y seguridad de su padre anciano, viviendo solo en el desierto, cayó en la trampa. Esa noche llamó a su hermana en Tijuana y a Sofía, su hija la abogada, para una junta familiar urgente. La conclusión fue unánime entre los más jóvenes: don Eladio debía vender. Solo Sofía expresó dudas. ¿Por qué alguien querría comprar tierra que supuestamente no vale nada? No tiene sentido. La presión familiar intensificó cuando toda la familia visitó a don Eladio el siguiente fin de semana. En su pequeña sala, rodeado por sus hijos y nietos, el anciano escuchó argumentos que venían del amor, pero dolían como traiciones. «Papá, ya cumpliste con la tierra», decía Rodrigo. «Ahora piensa en ti, en tu salud, en pasar tiempo con tu familia».
Cada palabra era razonable, lógica, preocupada, pero para don Eladio sonaban como sentencias de muerte para todo lo que su vida había significado. Fue Sofía quien notó algo extraño. Mientras su padre presionaba al abuelo, ella observó por la ventana una camioneta blanca estacionada en el camino, demasiado lejos para ser coincidencia, pero lo suficientemente cerca para observar. Cuando salió a investigar, la camioneta arrancó rápidamente. En su parabrisas alcanzó a ver una calcomanía: Desarrollos Funes, soluciones integrales. Su instinto de abogada se activó inmediatamente. ¿Por qué una empresa de desarrollo vigilaría la casa de su abuelo? La semana después de la visita familiar, don Eladio notó que algo andaba mal con sus cabras. Los animales, normalmente resistentes y acostumbrados a la vida dura del desierto, mostraban signos de deshidratación severa. El pozo comunitario del que había bebido durante décadas, compartido con otros 3 rancheros de la zona, estaba cerrado con candado nuevo y un letrero oficial: fuera de servicio por mantenimiento. Orden del Comisariado Ejidal. Eladio reconoció la firma al final del documento. Era de don Carmelo, el comisario ejidal, pero algo en la letra se veía forzado. Don Eladio caminó los 5 kilómetros hasta la casa de don Carmelo bajo el sol de mediodía, cada paso pesado de preocupación. Encontró a su viejo amigo sentado en su porche, pero Carmelo evitó su mirada. «Eladio, no es nada personal», murmuró el comisario con voz avergonzada. «Dicen que hay contaminación en el agua. Necesitan hacer análisis. Son órdenes de arriba». Don Eladio conocía a Carmelo desde niños. Sabían leer las mentiras en los ojos del otro. «¿Cuánto te pagó Funes?», preguntó directamente. Carmelo se puso pálido, pero no negó nada, y ese silencio fue respuesta suficiente. Sin acceso al pozo, don Eladio tuvo que comprar agua embotellada en el pueblo a 15 kilómetros, gastando dinero que no tenía. Cada viaje en su vieja camioneta consumía gasolina preciosa. Peor aún, las cabras comenzaron a enfermarse de verdad, debilitadas. Por el estrés y el cambio abrupto, Rodrigo llamó todos los días. «Papá, esto es una señal. La tierra te está diciendo que es hora de irte». Pero don Eladio sabía que no era la tierra, sino la codicia humana la que estaba hablando. Sofía, mientras tanto, comenzó su investigación desde Hermosillo. Como abogada especializada en derecho agrario, tenía acceso a bases de datos públicas sobre transacciones de tierras y concesiones mineras. Lo primero que descubrió la inquietó. Desarrollos Funes no era una empresa inmobiliaria, sino una compañía holding, con inversiones en minería y recursos naturales. Su presidente, Ricardo Funes, tenía historial de adquisiciones agresivas de tierras en zonas rurales, siempre seguidas por misteriosos descubrimientos de recursos valiosos. Una tarde, Sofía visitó a su abuelo sin avisar y encontró la situación peor de lo que imaginaba. Don Eladio había perdido peso, sus manos temblaban de agotamiento y 2 de sus cabras habían muerto. El anciano, que siempre había sido inquebrantable, ahora mostraba grietas de derrota. «Mi hija», le dijo con voz cansada, «tal vez tu papá tiene razón. Tal vez soy un viejo terco aferrado a piedras sin valor». Sofía sintió rabia y determinación mezclarse en su pecho. «Abuelo, no digas eso. Algo está pasando aquí y voy a descubrir qué es». Esa noche, Sofía no regresó a Hermosillo. Se quedó en la casa de adobe de su abuelo, y mientras el anciano dormía, ella trabajó en su laptop conectada a internet satelital débil. Buscó cada documento público relacionado con la zona de El Llano Seco. Encontró algo curioso. 3 meses atrás, el gobierno estatal había emitido permisos de exploración geológica para la región, pero los documentos estaban sellados como confidenciales por seguridad nacional. Alguien había investigado la zona y no quería que esa información fuera pública. Al amanecer, Sofía tenía un plan.
contactó a un viejo profesor de la universidad que trabajaba en la Secretaría de Economía. Profesor Méndez, necesito un favor. ¿Puede verificar si hay estudios geológicos recientes en la zona del Llano Seco en Sonora? Hubo pausa larga al otro lado de la línea. Sofía, ¿por qué me preguntas eso? Ese tema está sensible. La palabra sensible confirmó sus sospechas. Algo valioso había sido encontrado y alguien estaba trabajando duro para mantenerlo secreto. Mientras Sofía investigaba, Ricardo Funes incrementó la presión. Apareció nuevamente en la propiedad de don Eladio, esta vez con 2 hombres en trajes, que presentó como asesores legales. Con tono falsamente preocupado, Funes explicó que había descubierto irregularidades en los títulos de propiedad de don Eladio. Don, lamento informarle que hay problemas con su escritura. Parece que parte de su terreno se sobrepone con zona federal. Podría perder todo si esto va a litigio. Era mentira, pero sonaba aterradoramente creíble. Don Eladio, exhausto y confundido, pidió ver los documentos. Los papeles que Funes le mostró estaban llenos de jerga, legal incomprensible y mapas técnicos que parecían oficiales. «Pero yo puedo ayudarlo», continuó Funes con sonrisa de tiburón. «Si vendemos rápido, antes de que las autoridades se involucren, usted sale con dinero en mano y sin problemas legales. Es ganar, ganar, como dicen». Los asesores legales asentían gravemente, reforzando la mentira con su presencia intimidante. Sofía llegó justo cuando su abuelo, derrotado y asustado, estaba por aceptar. «¡Abuelo, no firmes nada!», gritó corriendo desde su auto. Se plantó entre Funes y su abuelo, con mirada que habría derretido acero. «Soy abogada especializada en derecho agrario, señor Funes. Y esos documentos que le mostró a mi abuelo son falsos. Los títulos de mi abuelo están perfectamente en orden, registrados desde hace 50 años. Si intenta esto de nuevo, lo demandaré por fraude y extorsión». Funes la miró con desprecio apenas disimulado. «Señorita, usted es muy joven para entender estas complejidades. Los asuntos de tierras ejidales son delicados». Sofía lo interrumpió con voz fría como hielo. «Tengo maestría en Derecho Agrario de la UNAM y 3 años litigando casos de despojo de tierras. Sé exactamente lo que está haciendo, y sé que hay algo en esta tierra que usted quiere desesperadamente. La pregunta es, ¿qué es?». El rostro de Funes se endureció. Por primera vez, había encontrado resistencia real. Funes y sus asesores se retiraron con amenazas apenas veladas, pero Sofía sabía que no se rendirían. Esa noche, mientras ayudaba a su abuelo a alimentar las cabras sobrevivientes, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Si valoras tu carrera y tu familia, deja este asunto. Hay fuerzas más grandes que tú en juego». Sofía borró el mensaje y sonrió con determinación peligrosa. Quien hubiera enviado esa amenaza acababa de confirmar que estaban asustados. Y gente asustada comete errores. Sofía pasó los siguientes 3 días convertida en detective. Durmió poco, comió menos y trabajó incansablemente desde la pequeña mesa de la cocina de su abuelo. Cada búsqueda en Internet, cada llamada a contactos en el gobierno, cada documento público que podía acceder, todo la llevaba a la misma conclusión. Algo extraordinario había sido descubierto en el Llano Seco y alguien muy poderoso estaba orquestando un robo masivo. Su primer avance llegó cuando rastreó los vehículos que habían visitado la zona durante el año pasado. Usando contactos en la Policía Federal, obtuvo registros de placas que habían pasado por el único punto de control en la carretera hacia el Llano Seco. Entre docenas de vehículos locales encontró algo interesante. Una camioneta registrada a nombre de Geomex Consultores, una empresa de exploración geológica con sede en Monterrey, había hecho 7 visitas a la zona entre marzo y agosto del año anterior.
Una búsqueda más profunda reveló que Geomex Consultores había sido contratada por una empresa llamada Minerales del Pacífico, la cual a su vez era subsidiaria de Desarrollos Funes. Las piezas encajaban perfectamente. Funes había mandado geólogos a investigar la zona meses antes de hacer su oferta. Sabía exactamente lo que había bajo la tierra de su abuelo. ¿Pero qué era? Sofía necesitaba ese reporte geológico. Contactar directamente a Geomex fue inútil. Citaron confidencialidad del cliente, pero Sofía recordó algo de sus clases de universidad. Los geólogos profesionales a menudo publicaban artículos académicos sobre sus descubrimientos, omitiendo ubicaciones específicas, pero compartiendo datos técnicos. Pasó horas buscando en bases de datos académicas hasta que encontró un artículo publicado 6 meses atrás. Depósitos de litio de alta concentración en formaciones desérticas del norte de México. Los autores eran 3 geólogos de Geomex. El artículo era técnico y denso, pero la conclusión era clara. Habían encontrado una formación geológica única que contenía concentraciones de litio excepcionalmente altas, comparables a los mejores yacimientos de 1900, Chile y Argentina. Aunque no mencionaban ubicación exacta, las descripciones del tipo de roca, la profundidad del depósito y las características del suelo coincidían perfectamente con el llano seco. El valor estimado de un yacimiento así era de cientos de millones de dólares. Armada con esta información, Sofía confrontó a su padre. Rodrigo llegó al rancho esperando otra conversación sobre convencer al abuelo de vender, pero encontró a su hija con expresión que nunca había visto. Furia controlada, mezclada con decepción profunda. «Papá, ¿sabes lo que Funes está haciendo?», le preguntó, mostrándole los documentos impresos. «Está robando a tu padre. Hay litio bajo esta tierra. Millones de dólares en litio, y tú lo estabas ayudando». Rodrigo se quedó paralizado leyendo los documentos. Su rostro pasó de confusión a comprensión y finalmente a horror. Toda la presión que había ejercido sobre su padre, todas las conversaciones sobre hacer lo mejor para él, habían sido manipuladas por Funes. Había sido un peón en un juego de avaricia que no había comprendido. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho?». Don Eladio, que había escuchado todo desde su silla en el porche, no dijo nada, pero su silencio era más pesado que cualquier reproche. Con su padre ahora de su lado, Sofía formó un equipo. Rodrigo conocía gente en el gobierno estatal de su trabajo como contador. Podía investigar permisos y concesiones mineras. Don Eladio conocía cada familia en la región y recordaba exactamente dónde había visto a los geólogos disfrazados tomar muestras de suelo. Y Sofía sabía cómo construir un caso legal que no solo detendría a Funes, sino que lo destruiría públicamente por fraude. Pero Funes no era tonto. Cuando sus amenazas y presiones no funcionaron, cambió de táctica. Apareció una mañana con un convoy de 3 vehículos, su BMW, una camioneta llena de trabajadores y un camión con equipo. «Don Eladio», anunció Funes con sonrisa profesional, «he decidido proceder con mi proyecto independientemente de su decisión. Resulta que parte del área que planeo desarrollar está en zona federal adyacente a su propiedad. Empezaremos construcción hoy». Era mentira descarada, pero efectiva. Los trabajadores comenzaron a colocar cercas y señalamientos justo en el límite de la propiedad de Don Eladio, deliberadamente cortando acceso a parte de su tierra. Cuando Sofía amenazó con llamar a la policía, Funes mostró permisos que parecían legítimos, firmados por funcionarios estatales. «Todo está en orden, señorita abogada», dijo con sonrisa burlona. «Bienvenida al mundo real, donde las conexiones importan más que los títulos universitarios». Esa noche, Don Eladio tuvo una conversación larga con Sofía y Rodrigo.
Por primera vez en semanas, no hablaba como un hombre derrotado, sino como el estratega astuto que había sobrevivido 70 años en el desierto. Mi hija, mi hijo, escúchenme. Funes cree que soy un viejo ignorante, pero yo conozco esta tierra mejor que nadie. Sé exactamente dónde. Tomaron sus muestras de litio, porque les di agua justo en ese lugar, y tengo algo que él no sabe que tengo. Don Eladio fue a su cuarto y regresó con una caja vieja de metal. Dentro había fotografías. No eran fotos familiares, sino evidencia. El anciano había fotografiado a los geólogos trabajando en su propiedad, creyendo que eran funcionarios del gobierno haciendo estudio de conservación. Tenía fechas, ubicaciones exactas y caras claras. Ellos entraron sin permiso, explicó don Eladio. Yo les dejé porque pensé que era algo oficial, pero técnicamente fue invasión de propiedad privada, y cualquier muestra tomada ilegalmente no puede usarse para obtener concesiones mineras. Sofía miró las fotografías y sonrió lentamente. Su abuelo acababa de entregarle la munición legal que necesitaba. No solo podía probar que Funes tenía conocimiento previo del litio, sino que ese conocimiento fue obtenido ilegalmente. Cualquier contrato firmado bajo esas circunstancias sería nulo por fraude. Más importante, cualquier concesión minera que Funes hubiera obtenido usando esos datos podría ser revocada. El cazador acababa de convertirse en presa, pero antes de que pudieran celebrar, escucharon el sonido de motores acercándose rápido. 3 camionetas con vidrios polarizados se detuvieron frente a la casa, rodeándola. Hombres con chalecos que decían «seguridad privada» bajaron, sus posturas intimidantes bajo las luces de la noche del desierto. El líder se acercó al porche donde estaba la familia. «Don Eladio Gutiérrez», dijo con voz mecánica, «tenemos orden de desalojo. Tiene 24 horas para abandonar la propiedad o serán removidos por la fuerza». Sofía sintió su sangre helarse. Funes acababa de declararles la guerra. La orden de desalojo que presentó el jefe de seguridad era un documento impreso en papel membretado que parecía oficial, pero que Sofía reconoció inmediatamente como falso. No tenía sello judicial real, no citaba caso legal específico, y la firma del juez era ilegible, hasta el punto de ser obviamente fraudulenta. «Esto es una falsificación», dijo Sofía con voz firme, a pesar del miedo que sentía. «Si no se retiran de esta propiedad inmediatamente, yo seré quien presente cargos por intimidación y invasión». El jefe de seguridad sonrió sin humor. «Señorita, le sugiero que no haga esto más difícil de lo necesario. El señor Funes es hombre de recursos, tiene amigos en lugares altos. Ustedes son campesinos peleando contra un gigante. Sean inteligentes. Tomen el dinero y váyanse». Rodrigo, quien había permanecido callado hasta ese momento, dio un paso adelante. Por primera vez en semanas, su voz tenía la firmeza que había perdido. «Caballeros, les sugiero que sean ustedes quienes se vayan. Mi hija tiene razón, esto es intimidación criminal, y cada segundo que permanezcan aquí está siendo grabado». Era verdad. Sofía había activado discretamente la grabación de video en su teléfono, capturando todo. Además, había llamado al profesor Méndez antes de que los hombres llegaran, y él había contactado a un periodista de investigación en Hermosillo que ahora estaba en camino. Los matones de Funes no lo sabían, pero su intimidación estaba a punto de convertirse en escándalo público. Después de una llamada tensa a alguien, probablemente Funes, los hombres de seguridad se retiraron con amenazas finales que quedaron perfectamente grabadas. Esa noche, ninguno de los 3 durmió. Sofía trabajó en su demanda legal con intensidad feroz. No solo demandaría a Funes por fraude y extorsión, sino también por invasión de propiedad, intimidación de testigos y conspiración para robar recursos naturales.
Rodrigo usó sus contactos para alertar a otros ejidatarios de la región sobre las tácticas de Funes, descubriendo que no eran los únicos siendo presionados. Y don Eladio, con la paciencia de quien ha sobrevivido 7 décadas en el desierto, limpiaba y organizaba cada documento, cada fotografía, cada recibo que pudiera servir como evidencia. Al amanecer, el periodista de Hermosillo llegó con un camarógrafo. Su nombre era Javier Contreras, veterano de 30 años cubriendo casos de corrupción rural. Cuando Sofía le mostró la evidencia que habían recopilado, sus ojos se iluminaron con el instinto de alguien que sabe que tiene una historia explosiva. «Esto es enorme», dijo mientras revisaba las fotografías y documentos. «Si puedo verificar todo esto, Funes no solo perderá su inversión, sino que enfrentará cargos criminales. ¿Están preparados para lo que viene? Él peleará sucio». Don Eladio miró al periodista con ojos que habían visto sequías, tormentas y pérdidas, pero que nunca habían aprendido a rendirse. «Joven, yo he peleado contra el desierto toda mi vida. El desierto no negocia, no hace trampas, simplemente es duro, pero es honesto en su dureza. Ese hombre», señaló hacia donde Funes había estado, «es peor que cualquier sequía porque su crueldad es elegida, no natural. Estoy preparado para lo que venga». Javier asintió con respeto y comenzó a filmar testimonios. La historia explotó 2 días después. Javier publicó un artículo devastador en el periódico más importante de Sonora. Empresario minero acusado de fraude masivo en despojo de tierras. El artículo incluía las fotografías de don Eladio, testimonios de otros campesinos presionados por Funes, análisis del artículo académico sobre litio y opiniones de expertos legales confirmando que los contratos obtenidos bajo información privilegiada, oculta, eran nulos. La historia fue recogida por medios nacionales en horas. Funes respondió con furia, contrató a los abogados más caros de Hermosillo y presentó contrademandas por difamación contra el periódico y por calumnias contra don Eladio y Sofía. Usó sus contactos políticos para presionar a funcionarios estatales y comenzó una campaña de desprestigio, contratando trolls en redes sociales para pintar a don Eladio como un anciano senil manipulado por una nieta ambiciosa. La batalla se volvió pública, fea y despiadada. El punto de quiebre llegó cuando el profesor Méndez, usando sus contactos en la Secretaría de Economía, obtuvo algo extraordinario: una copia filtrada del reporte geológico completo que Geomex había preparado para Funes. El documento era dinamita pura. No solo confirmaba el depósito masivo de litio bajo la propiedad de don Eladio, sino que incluía una sección donde los geólogos recomendaban adquisición discreta antes de presentar solicitud de concesión minera para evitar incremento de precios del suelo. Era evidencia escrita de conspiración para fraude. Con este documento en mano, Sofía presentó su demanda formal en el Tribunal Agrario. Demandaba no solo la anulación de cualquier intento de compra, sino también daños punitivos por el sufrimiento causado a su abuelo, las cabras muertas, el estrés médico documentado por su doctor, los gastos forzados de agua. Además, solicitó que se revocara cualquier permiso de exploración que Funes hubiera obtenido en la región, argumentando que fueron conseguidos mediante fraude. La demanda era audaz, agresiva y perfectamente documentada. La respuesta de Funes fue más sucia de lo que esperaban. Una mañana, don Eladio despertó con sonido de motores. Una brigada del ejido había llegado con orden de inspección de sanidad animal. Alegaban que las cabras del anciano tenían enfermedades y debían ser sacrificadas para proteger al resto del ganado regional. Era obviamente otra táctica de Funes, usando conexiones corruptas
pero los hombres del ejido tenían documentos oficiales y autoridad legal. Sofía llegó corriendo desde Hermosillo, pero para cuando llegó, 4 de las cabras de don Eladio ya habían sido sacrificadas. El anciano estaba sentado en su porche, lágrimas silenciosas rodando por su rostro curtido. No eran solo animales, eran compañeras de décadas, cada una con nombre y personalidad. La crueldad del acto rompió algo en él que toda la presión anterior no había logrado romper. «Mija», dijo, con voz quebrada, ¿vale la pena todo este sufrimiento?» Rodrigo, quien había llegado con Sofía, se arrodilló frente a su padre. Por primera vez en años había lágrimas en sus ojos también. «Papá, perdóname por no creer en ti, por presionarte, por casi ayudarlo a robarte, pero ahora te juro que no voy a parar hasta que ese hombre pague por cada lágrima, cada animal, cada noche que te ha robado el sueño. Esto ya no es solo por la tierra, es por tu dignidad, por nuestra dignidad como familia». Esa noche, mientras don Eladio dormía exhausto, Sofía recibió una llamada del profesor Méndez. Su voz temblaba de excitación. «Sofía, no vas a creer esto. Acabo de recibir información de un ex empleado de Funes. Está dispuesto a testificar que Funes falsificó documentos, sobornó funcionarios y ordenó las intimidaciones. Quiere inmunidad a cambio de su testimonio, pero dice que tiene grabaciones y correos electrónicos que prueban todo». Sofía sintió adrenalina pura correr por sus venas. Acababan de recibir el arma que destruiría completamente a Ricardo Funes. Pero en una guerra así, los enemigos más peligrosos son los que no tienen nada que perder, y Funes acababa de llegar a ese punto. Lo que vendría después sería la batalla final. Si esta historia los tiene al borde de sus asientos, regálenle un me gusta para que más personas conozcan cómo el coraje de un anciano desafió al poder y la codicia. El ex empleado se llamaba Miguel Ángel Torres. Había sido el gerente de operaciones de Desarrollos Funes durante 3 años, antes de renunciar por diferencias irreconciliables. La verdad que reveló en su primer encuentro con Sofía y el profesor Méndez era más oscura. Había renunciado porque no podía seguir participando en lo que él llamaba robo sistemático disfrazado de desarrollo. Había guardado evidencia como seguro de vida, temiendo que Funes eventualmente lo usara como chivo expiatorio. Las grabaciones y documentos que Miguel Ángel entregó a Sofía eran devastadores. Había correos electrónicos donde Funes ordenaba explícitamente neutralizar al viejo antes de que alguien le cuente sobre el litio. Había grabaciones de llamadas donde Funes instruía a subordinados sobre cómo falsificar permisos y sobornar funcionarios ejidales. Y más importante, había transferencias bancarias que mostraban pagos a don Carmelo y a otros que habían ayudado a presionar a don Eladio. Con esta evidencia, Sofía no solo tenía un caso civil fuerte, sino fundamentos para cargos criminales. Coordinó con la Fiscalía Estatal y con la Comisión Reguladora de Minería para presentar un caso comprensivo. La estrategia era triple: anular cualquier derecho que Funes reclamara sobre tierras en la región, recuperar todos los daños causados a don Eladio y otros campesinos, y asegurar que Funes enfrentara consecuencias criminales que lo sacaran del negocio permanentemente. Pero Funes aún tenía cartas que jugar. Usando sus conexiones políticas, logró que un juez simpatizante emitiera una orden temporal que congelaba todos los procedimientos legales por revisión de jurisdicción. Técnicamente, argumentaba que casos de recursos minerales debían ser manejados en tribunales federales, no estatales, causando retrasos burocráticos que podían durar meses. Era una táctica dilatoria pero efectiva. Mientras tanto, continuaría intentando romper a don Eladio por puro agotamiento. Lo que Funes no anticipó fue la respuesta comunitaria.
La historia había resonado profundamente en todo Sonora y más allá. Campesinos que habían enfrentado situaciones similares comenzaron a organizarse. Organizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron a la causa. Y lo más importante, la atención mediática forzó al gobierno federal a intervenir para evitar un escándalo político mayor. La Secretaría de Economía anunció una auditoría exhaustiva de todas las concesiones mineras otorgadas en Sonora en los últimos 2 años. El punto de quiebre final llegó de 1900 manera inesperada. Uno de los geólogos originales de Geomex, atormentado por su participación en el fraude, contactó anónimamente a Javier Contreras, el periodista. Reveló que Funes no solo había actuado ilegalmente en el caso de Don Eladio, sino que había replicado el mismo esquema en al menos 6 comunidades diferentes a lo largo de Sonora y Chihuahua. El escándalo explotó de regional a nacional en horas. Con presión pública insostenible y evidencia criminal abrumadora, la Fiscalía no tuvo opción. Emitieron orden de arresto contra Ricardo Funes por fraude, extorsión, falsificación de documentos oficiales y conspiración. Intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto de Hermosillo tratando de abordar un vuelo privado a Guatemala. Las imágenes de su arresto esposado y derrotado fueron transmitidas en todos los noticieros nacionales. La audiencia final en el Tribunal Agrario fue breve pero catártica. Con Funes encarcelado y su imperio legal desmoronándose, sus abogados no tenían defensa. El juez anuló todos los intentos de compra. Declaró que cualquier permiso minero obtenido por Funes era nulo y ordenó compensación completa a Don Eladio por daños materiales y morales. Más importante simbólicamente, el juez hizo una declaración desde el estrado. Este caso representa todo lo que está mal cuando el dinero y las conexiones se priorizan sobre la justicia y la dignidad humana. Pero la verdadera vindicación vino después. Con los derechos minerales de la región ahora en disputa legal, el gobierno federal decidió hacer algo inusual. Ofreció a los propietarios originales, incluyendo a Don Eladio, la primera opción para negociar explotación de recursos en sus tierras. Varias compañías mineras éticas e internacionalmente respetadas presentaron propuestas para extraer el litio de manera responsable, ofreciendo términos justos que incluían regalías continuas y respeto por el medio ambiente. Una de esas compañías, Minera Sustentable del Norte, hizo una oferta que dejó a todos atónitos. Ofrecían a Don Eladio un pago inicial de $1 millón por derechos de arrendamiento de 20 años, más regalías del 5% sobre todo el litio extraído, que podía significar millones adicionales durante las décadas siguientes. Además, se comprometían a emplear trabajadores locales, construir infraestructura de agua para la comunidad y crear un fondo de desarrollo regional. Don Eladio, sentado en la oficina del abogado de la compañía en Hermosillo, miraba el contrato con expresión inescrutable. Sofía, a su lado, había revisado cada cláusula y confirmado que era legítimo y justo. Rodrigo, del otro lado, tenía lágrimas de orgullo y alivio. El director ejecutivo de Minera Sustentable, un hombre de 60 años llamado Ingeniero Salas, esperaba pacientemente. Don Eladio, dijo finalmente, quiero que sepa que mi abuelo también fue campesino. Sé lo que su tierra significa. Este contrato la protege tanto como la explota. Don Eladio tomó la pluma. Pero antes de firmar, miró al ingeniero Salas directo a los ojos. Joven, voy a firmar esto, pero con 3 condiciones adicionales. Primera, quiero que se construya un sistema de agua potable para todo el llano seco, no solo mi propiedad. Segunda, quiero que se cree un fondo educativo para jóvenes de la región que quieran estudiar. Y tercera, quiero que en el lugar donde se extraiga el litio
se plante un bosque de mezquites nativos cuando terminen. Que mi tierra vuelva a ser tierra, no solo un hueco. El ingeniero Salas sonrió y extendió su mano. Trato hecho, don Eladio. Y será un honor. Cuando don Eladio firmó el contrato, no era solo un documento legal lo que estaba cerrando. Era el final de una batalla que había probado que la dignidad tiene valor medible, que la justicia aún existe cuando la gente se niega a rendirse, y que a veces los gigantes sí caen cuando hasta el más pequeño se para firme. Pero la historia de don Eladio aún tenía un último capítulo por escribir, uno que demostraría qué tipo de hombre era realmente cuando la fortuna reemplazaba a la pobreza. El dinero llegó a la cuenta bancaria que Sofía ayudó a abrir para su abuelo 3 semanas después de firmado el contrato. $1.000.000 es una cantidad abstracta hasta que la ves escrita en un papel, y don Eladio miró el extracto bancario con la misma expresión que había tenido mirando el desierto durante 70 años. Con respeto, precaución y conciencia de que las fortunas pueden cambiar tan rápido como el clima. Su primera acción no fue comprar nada, sino llamar a una reunión familiar. En la pequeña sala de su casa de adobe, reunió a Rodrigo, a Sofía, a sus otros hijos y nietos. Había café y pan dulce sobre la mesa, y el anciano esperó hasta que todos estuvieran sentados y callados antes de hablar. «Familia», comenzó con voz pausada, «esta tierra nos dio algo que nunca esperamos, pero no nos lo dio a mí solo, nos lo dio a todos nosotros. Así que vamos a decidir juntos cómo usarlo, pero con una regla. Cada peso que gastemos debe honrar a quienes vinieron antes y ayudar a quienes vienen después». La discusión duró horas, pero fue la primera vez en años que la familia se sentía realmente unida. Decidieron que parte del dinero se usaría para comprar una casa en Hermosillo, donde don Eladio pudiera vivir cuando el desierto se volviera demasiado duro, pero que nunca vendería su tierra original. Otra parte se dividiría entre sus hijos para ayudarlos con sus propias deudas y necesidades. Una porción sustancial iría al fondo educativo que había exigido, con Sofía administrándolo. Y don Eladio guardó una cantidad significativa para él mismo, no por egoísmo, sino con un plan que revelaría más tarde. La transformación de El Llano Seco comenzó meses después. La compañía minera cumplió cada promesa. Construyeron un sistema de agua que beneficiaba a 200 familias de la región. Emplearon trabajadores locales con salarios dignos y comenzaron la extracción de litio usando tecnología de bajo impacto ambiental. Don Carmelo, el comisario ejidal que había traicionado a don Eladio por soborno de Funes, renunció a su puesto en desgracia y se mudó lejos, incapaz de enfrentar la mirada de sus vecinos. Ricardo Funes, mientras tanto, enfrentaba múltiples cargos criminales. Su imperio financiero colapsó cuando inversionistas huyeron y bancos llamaron préstamos. Su esposa pidió divorcio y custodia de sus hijos. En su celda, esperando juicio que podía resultar en décadas de prisión, Bess finalmente entendió que su verdadero crimen no fue querer ganar dinero, sino creer que su inteligencia le daba derecho a robar a quienes consideraba inferiores. O tal vez nunca lo entendió. Algunos nunca aprenden. La historia de don Eladio se volvió leyenda regional. Periodistas nacionales e internacionales vinieron a entrevistarlo. Universidades lo invitaron a dar charlas sobre derechos de tierras y justicia rural. Pero él rechazó la mayoría, prefiriendo mantener su vida simple. «Ya tuve mi momento», decía con sonrisa modesta. «Ahora quiero disfrutar a mis cabras nuevas y ver a mis nietos crecer». Había reemplazado los animales sacrificados con un rebaño más grande y dedicaba sus mañanas a cuidarlos como siempre había hecho. 9 meses después de recibir el dinero, don Eladio hizo algo que sorprendió a todos.
Usando su dinero personal, compró 5 propiedades abandonadas en el llano seco que otros rancheros habían dejado durante sequías pasadas. Pero en lugar de explotarlas, las dividió en parcelas más pequeñas y las ofreció gratis a familias jóvenes de la región que quisieran trabajar la tierra. Su única condición, que prometieran cuidar la tierra como herencia, no como mercancía. 20 familias jóvenes aceptaron. Don Eladio usó más de su dinero para ayudarles a construir casas modestas, cavar pozos y comprar animales iniciales. Se convirtió en mentor no oficial de toda una generación nueva de rancheros, enseñándoles las lecciones que su padre y abuelo le habían enseñado. El llano seco, que había sido lugar de desolación y despojo, se transformó en comunidad próspera, donde tradición y modernidad encontraban balance. Sofía abrió su propio bufete especializado en defender derechos de campesinos y comunidades indígenas. Usó el caso de su abuelo como modelo, y pronto estaba representando a docenas de comunidades en disputas similares contra corporaciones sin escrúpulos. Se convirtió en voz nacional para reforma de leyes agrarias y mineras, testificando en 1900 el Congreso y trabajando con organizaciones internacionales. Cada vez que ganaba un caso, llamaba a su abuelo para agradecerle por enseñarle que la justicia vale la pena pelear por ella. Rodrigo, transformado por la experiencia, renunció a su trabajo de contador corporativo y se unió al bufete de su hija manejando las finanzas. También comenzó a dar clases gratuitas de administración financiera a campesinos, enseñándoles cómo proteger sus tierras y recursos de explotadores. Su relación con su padre, dañada por meses de presión y malentendidos, sanó lentamente pero completamente. Pasaban domingos juntos en el rancho, y don Eladio finalmente le enseñó las cosas de la tierra que Rodrigo había rechazado aprender de joven. El caso de don Eladio tuvo repercusiones legales que fueron más allá de su situación personal. El escándalo forzó al gobierno federal a reformar regulaciones sobre concesiones mineras, requiriendo transparencia total y dando a comunidades locales derecho de primera opción en negociaciones. Docenas de concesiones fraudulentas fueron revocadas y varias compañías similares a Desarrollos Funes enfrentaron investigaciones. El caso Gutiérrez se enseñaba ahora en facultades de Derecho como ejemplo de cómo ciudadanos comunes pueden enfrentar corrupción sistémica y ganar. Sofía fue invitada a dar conferencias en la UNAM, en el ITAM, en universidades de todo el país. Siempre llevaba las fotografías que su abuelo había tomado de los geólogos, mostrándolas como evidencia de que la sabiduría simple y la precaución de un anciano campesino habían sido más valiosas que toda la tecnología y sofisticación de Funes. Un año después del inicio de la batalla legal, don Eladio recibió visitante inesperado. Era el ingeniero Salas de Minera Sustentable del Norte, pero no venía por negocios. Traía consigo un reconocimiento especial de la Cámara Minera de México, el Premio a la Integridad y Cooperación Comunitaria, otorgado tanto a don Eladio como a su empresa por establecer un modelo nuevo de minería responsable. La ceremonia sería en la Ciudad de México, con cobertura nacional. Don Eladio inicialmente rechazó asistir. «No necesito premios», dijo con su humildad característica. «Solo hice lo que cualquier hombre honesto haría, defender lo que era mío». Pero Sofía lo convenció con argumento simple. «Abuelo, si vas y cuentas tu historia, tal vez otro campesino vea que es posible defenderse. Tal vez salvas a alguien de pasar lo que tú pasaste». Eso cambió su perspectiva. No iría por gloria personal, sino por responsabilidad con otros. La ceremonia en la Ciudad de México fue evento grande con políticos, empresarios y medios.
Don Eladio, con su traje simple y su sombrero de vaquero que se negó a quitar, lucía completamente fuera de lugar entre smokings y vestidos de diseñador. Pero cuando subió al podio para dar su discurso de aceptación, el salón quedó en silencio absoluto. Su voz, pausada y clara, llenó el espacio con autoridad moral que ningún título universitario podía conferir. «Señores», comenzó, «yo no sé mucho de minería, ni de leyes, ni de negocios, pero sé de tierra. Sé que la tierra no es mercancía que se compra y vende sin consecuencia. Es herencia que se cuida y se pasa. Cuando ese hombre vino a decirme que mi tierra no valía nada, no estaba insultando solo a mí, estaba insultando a mi padre que murió trabajándola, a mi abuelo que la protegió, a mis hijos que crecieron en ella, y eso no lo podía permitir. Gané esta batalla, no por ser inteligente o poderoso. La gané porque tuve una nieta que creyó en la justicia, un hijo que reconoció su error y se paró a mi lado, y una comunidad que se unió cuando importaba. Esta medalla no es mía, es de todos los campesinos, todos los pequeños propietarios, todos los que son vistos como obstáculos por gente que solo ve dinero donde debería haber dignidad. La ovación que siguió fue larga y genuina. Varios en la audiencia tenían lágrimas. 2 años después de que todo comenzara, Don Eladio seguía viviendo en su casa de adobe en el llano seco, aunque ahora con paneles solares y sistema de agua moderno. Mantenía sus cabras, reparaba sus cercas y vivía la vida simple que siempre había valorado. La diferencia era que ahora el pueblo próspero lo rodeaba. Familias jóvenes criaban a sus hijos en tierras que él les había dado. Y cada trimestre llegaba cheque de regalías que dividía entre su familia, su comunidad y causas que consideraba justas. Una tarde, mientras don Eladio reparaba una cerca junto a Rodrigo y 2 de sus bisnietos, llegó una camioneta desconocida levantando polvo. Del vehículo bajó hombre joven de unos 30 años, nervioso y claramente incómodo. Se presentó como hijo de Ricardo Funes. Don Eladio se puso tenso, recordando todo el dolor que ese apellido había causado. Pero el joven habló rápido, con voz quebrada. «Don Eladio, vengo a pedirle perdón en nombre de mi padre. Él nunca lo hará porque es demasiado orgulloso, pero yo necesitaba que supiera que no todos en mi familia somos así. Lo que él hizo estuvo mal y me avergüenza llevar su apellido». Don Eladio miró al joven largamente, viendo en sus ojos el peso de cargar culpas que no eran suyas. Finalmente asintió. «Hijo, tú no eres responsable de los pecados de tu padre. Cada hombre hace su propio camino. Pero te agradezco que vinieras. Eso toma coraje». Invitó al joven a tomar agua fresca en la sombra de su porche. Hablaron por 1 hora sobre perdón, sobre herencias que valen más que dinero, y sobre elegir ser mejor que quienes nos criaron. El hijo de Funes se fue con lágrimas en los ojos, pero también con paz que no había sentido en años. La historia de don Eladio se contaba y recontaba en todo México. Se volvió símbolo de resistencia digna contra abuso de poder. Pero para el anciano mismo, la victoria más grande no fue el dinero, ni la fama, ni la justicia legal. Fue ver a sus bisnietos corriendo por el mismo desierto donde él había jugado de niño, creciendo en tierra que ahora tenía futuro asegurado. Fue saber que cuando finalmente descansara junto a su padre y abuelo, dejaría no solo herencia material, sino lección moral, que hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede comprar, y que la dignidad de un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que defiende. Y mientras el sol de Sonora se ponía pintando el desierto de oro y púrpura, don Eladio sonreía sabiendo que su tierra, esa tierra que alguien dijo que no valía nada, había probado ser el tesoro más valioso de todos, no por el litio que contenía, sino por las generaciones de honor que había alimentado.
Si esta historia de dignidad, justicia y triunfo del bien sobre la codicia ha tocado su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza y activar la campanita para seguir recibiendo historias que nos recuerdan que en este mundo, tarde o temprano, la verdad y la dignidad siempre encuentran su camino hacia la luz.